El Parque del Retiro. El Parque del Retiro es uno de los lugares más emblemáticos e icónicos de Madrid, un oasis de tranquilidad en medio del ajetreo de la ciudad. La historia de su creación y evolución es una mezcla fascinante de realeza, política y cultura popular que se remonta al siglo XVII. Pero la creación del Parque del Retiro tiene una historia aún más interesante. En el siglo XVII, el conde duque de Olivares, uno de los ministros más poderosos del rey Felipe IV, compró una finca a las afueras de Madrid conocida como el Buen Retiro. Olivares convirtió la finca en su lugar de retiro y lo llenó de jardines, fuentes y estatuas. Si bien la finca del Buen Retiro era en principio un lugar de retiro privado del conde duque de Olivares, en el siglo XIX, durante la época de los Borbones, el parque fue abierto al público. Durante esta época, se construyeron muchos de los edificios y monumentos que hoy en día son parte del paisaje del parque, como el Palacio de Cristal, el monumento a Alfonso XII y la Fuente del Ángel Caído. Pero la historia del Parque del Retiro tiene una raíz aún más interesante y se remonta a la época de Felipe IV. El rey fue el que construyó el Palacio del Buen Retiro y los jardines que lo rodean. La finca era utilizada como un lugar de esparcimiento y descanso para la corte, con juegos y eventos al aire libre. En aquellos tiempos, el rey convocaba a la gente para que se divirtiera en su finca y se relacionara con la nobleza. La historia del parque no ha sido siempre fácil. Durante la Guerra de la Independencia, el Palacio del Buen Retiro fue saqueado y destruido por las tropas francesas. Años después, en la segunda mitad del siglo XIX, la finca fue abierta al público como un parque y se construyeron muchos de los jardines y estanques que aún se conservan hoy en día. Es en esta época, cuando se construyeron edificios emblemáticos como el Palacio de Cristal, una hermosa estructura de hierro y cristal que fue construida para albergar una exposición de plantas exóticas. También se construyó el Estanque Grande, donde los visitantes pueden alquilar botes y remar en sus aguas, y se erigió el monumento a Alfonso XII, en honor al rey que había promovido la creación del parque. Hoy en día, el Parque del Retiro es un lugar de encuentro para madrileños y turistas por igual, un lugar para pasear, hacer picnic, disfrutar de la música y el arte, y simplemente relajarse y disfrutar del aire libre. Es también un lugar donde se celebran muchas actividades culturales y deportivas, como la Feria del Libro, conciertos al aire libre, y eventos deportivos. En resumen, el Parque del Retiro es un tesoro histórico y cultural que ha evolucionado con el tiempo, un lugar que ha sido testigo de la historia de Madrid y de sus gentes. Es un lugar donde el presente y el pasado se funden en una experiencia única, y donde la belleza natural y la creatividad humana se conjugan para crear un espacio único en el mundo. Que lo disfrutes en tu próxima visita a Madrid. Preguntas de comprensión lectora. 1. ¿Quién compró la finca que se convertiría en el Parque del Retiro? 2. ¿Qué edificio emblemático fue construido para albergar una exposición de plantas exóticas? 3. ¿Qué actividades se pueden realizar en el Estanque Grande del Parque del Retiro? 4. ¿Qué eventos culturales y deportivos se llevan a cabo en el Parque del Retiro? 5. ¿Por qué es el Parque del Retiro considerado un tesoro histórico y cultural?